y nos vamos a la palabra. Nos vamos a la palabra. Primera de Corintios 13:1. Este tema que voy a dar, mis hermanos, es muy extenso, la verdad. 13:1. Primera de Corintios 13:1. No, estoy equivocada, mi hermano. Estoy equivocada, perdón. Buscamos Lucas 2:52. Estaba medio dormida cuando estaba yo anotando, creo. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Alguien lo puede leer, por favor? 2:52. 2:52 de Lucas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo dice que crecía el Señor? En sabiduría y en estatura y en gracia. En gracia, en sabiduría y en estatura. El tema de hoy es: tenemos que crecer espiritualmente. Amén. Amén. No hay que quedarnos en el mismo lugar. ¿Sí? Cuando uno viene al Señor Jesucristo, se convierte, va empezando a conocer, va empezando, está en su amor, en su primer amor, y el Señor lo empieza a crecer, porque esa personita lo va conociendo. Amén. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que crecer. Buscamos Génesis 1:18. Génesis 1:18. Si alguien lo tiene, lo puede leer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Ese es 1:18. ¿Sí? Amén. 1:18. Aleluya. Bueno, gloria al Señor. Como les dije, el tema de hoy es: tenemos que crecer espiritualmente, y como dice Lucas 2:52, que el Señor Jesucristo crecía en gracia, en sabiduría y en estatura. ¿Sí? Así como cuando Dios le dijo a Adán, Dios les dijo, los bendijo y les dio dones, y les dijo: fructificaos y multiplicaos. ¿Sí? Así es, nosotros tenemos que crecer, nosotros tenemos que madurar en el Señor. Amén. Para que podamos definir lo que es el crecimiento espiritual,
solo es examinando las sagradas escrituras. Amén. Le voy a pedir a alguien que por favor lea segunda de Pedro 3:18. Sí. Pedro 2. 18. La cita anterior era Génesis 1:28. ¿Sí? Esa era la cita anterior. 1:28. Si alguien tiene Génesis 1:28 y otro hermanito o hermana que lea segunda de Pedro 3:18. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, segunda de Amén. Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Alguien me puede leer Génesis? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad y señorad en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La cita era Se- segunda de Pedro 3:18, y no leíste fue. la primera. 3:18, sí, no fue. Es 3:18, segunda de Pedro 3:18. Dije, no, otra vez. A ver, ¿qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. porque también el Cristo padeció en una sola vez. No, es segunda 3:18. Es Ah. segunda de Pedro 3:18. Ese dice, uno. no dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, ya dimos con la cita. Antes bien dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por eso es que aquí el apóstol Pedro decía que tenemos que crecer en la gracia. Tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Debemos dedicar tiempo, no solo a la lectura de la palabra, sino a estudiarla. ¿Sí? ¿Por qué, mis hermanos? Porque una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla, escudriñarla. ¿Sí? Cuando usted lee la palabra, pues usted la lee, bueno, empieza en Génesis, o busca un salmo, o busca, y ya la leyó. No analizó lo que usted estaba leyendo. ¿Sí? O sea, usted dijo, no, pues ¿qué significa esto? No entiendo. Usted la leyó, pero no la escudriñó, no la estudió. No dijo, voy a investigar aquí que ya tengo internet, a ver qué significa esta palabra. Voy a investigar a ver qué es esto. Porque en el internet, mis hermanos, que podemos tenerlo ya ahorita, el que no sabe es porque verdaderamente no quiere saber. Se lo digo por mí propio, por yo misma.
Porque yo cuando escudriño las Sagradas Escrituras, la leo y digo, Señor, ¿pero qué es esto? No entendí aquí, a ver, la verdad no entendí. Entonces ya investigo en el internet y digo, a ver, ¿qué significa esta palabra? Y es sorprendente, mis hermanos, sorprendente. Por eso es que debemos dedicarle tiempo. Tiempo. ¿Sí? Porque usted ni 1 minuto ni 5 minutos se tarda para leer un versículo, ¿o sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo leemos, lo volvemos a leer, lo volvemos a estudiar, investigamos un poquito. Amén. Tenemos que conocer la verdad. Y aquí en las Sagradas Escrituras está la verdad de nuestro Dios. Porque Él nos revela. ¿Cómo nos revela? A través de su Espíritu Santo. Porque esta lógica, esta mente, no puede entender las grandes maravillas de Dios. Esta mente que a veces uno no capta, que a veces uno no entiende, por eso es investigar, tomar un tiempo. Y su Espíritu Santo nos revela, nos acerca a nuestro Dios. Amén. Si nos acercamos al Padre en oración y le pedimos que nos abra nuestro entendimiento mientras estudiamos la palabra del Señor, Él nos enseña. Él abre nuestro entendimiento y nos lleva a su palabra. Cuando yo leía, yo decía, ay, bueno, pues yo ya leí toda la Biblia. Pues la leí, pero no la entendí. Porque no tomé un tiempo para decirle, Señor, ¿me puedes ayudar, por favor, a entender tu palabra? La verdad es muy profunda y mi mente no lo capta. Cuando nosotros le pedimos eso al Señor, el Señor obra a través de su Espíritu Santo y nos enseña. Aún en la prédica que usted escucha, por eso es que se ora antes de iniciar, para que podamos captar, para que podamos entender. Amén, mis hermanos. Es importante que primero lo que tenemos que hacer es orar, es pedirle al Señor. ¿Cuánto tiempo le puede usted dedicar a la palabra? ¿Media hora? ¿1 hora? Porque para estudiar la palabra se necesita tiempo. ¿Por qué cree usted que hay tantas religiones? Porque cada quien ha dicho lo que cree en su sabiduría, en su opinión. Ahí tenemos los testigos de Jehová, ahí tenemos los mormones, ahí tenemos diferentes doctrinas, pero doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque no le han permitido al Señor que les hable. Y no se basan a las Sagradas Escrituras. Los testigos que dicen no hay infierno.
¿Cómo no va a haber infierno? Aquí la palabra de Dios lo dice. Yo me encontraba una personita hace unos 3 o 4 domingos, sábado, y era testigo. Bueno, ella dice eso, ¿verdad? Y yo le hablaba, y yo le dije, mire, aquí dice la palabra así, así, así. Yo ya lo leí, pero no ha dejado que el Señor le enseñe. No lo has estudiado. Por eso es que cometemos errores, porque entendemos la palabra a nuestra manera. Y no le pedimos al Señor que nos enseñe. Debemos dedicarle tiempo. El crecimiento espiritual es crecer como una planta que usted tiene. Cuando usted la compra chiquita, ¿se queda en ese tamaño? ¿Verdad que crece? Y florece. Y es más, hasta da sus hijitos, ¿sí o no? Así debemos de ser nosotros. Porque si la planta no está creciendo y se está marchitando y se seca, es porque no tiene raíz o porque la tierra que tiene está mal. Entonces nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Entonces la planta que no crece es una planta que no sirve. Es una planta que se seca, se marchita, se acabó la plantita. El cristiano que va creciendo. Yo a veces digo como la tortuga no retrocede, ¿o sí? ¿Quién es el que retrocede? Cangrejo. El cangrejo. No hay que ser como el cangrejo. Entonces, tenemos que crecer. La planta va creciendo con el tiempo, nunca queda igual. Crece y madura. Como el árbol que produce fruto. Eso es crecer en el conocimiento de Dios. Y yo les pregunto, ¿por qué el crecer es importante para el cristiano? ¿Usted lo sabe? ¿Por qué? Porque madura, se hace un cristiano maduro y empieza a dar frutos. Así es. El crecimiento es esencial para cada creyente. Jesús no nos llamó solo para creer en Él. Él nos llamó a ser sus discípulos. Y ser un discípulo es más que reconocer la existencia de Dios. Allá afuera usted dice, ay, ese cree en Dios. Y él puede decir, yo creo en Dios, sí. Buscamos Santiago 2:19, ¿qué dice? Santiago 2:19. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Qué dice Lili?
¿No la encuentra mi hermana Lili? Santiago, ¿ah? 2:19. 2:19. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tú crees que Dios es un bien hacer también los demonios? ¿Creen que Y tiemblan? tiemblan. Dice, gracias hermana, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Allá afuera todo el mundo puede decir yo creo en Dios, sí. Pues los demonios creen. Pero aquí no se trata de creer, Solamente. sino ser un verdadero discípulo de Jesucristo. No nada más es creer, es más que reconocer la existencia de Dios. ¿Y cómo usted va a conocer más la existencia de Dios? A través de las Sagradas Escrituras, escudriñando la Biblia, estudiándola. Ser un discípulo del Señor. ¿Saben ustedes qué es ser un discípulo del Señor? Si en algún momento usted ha leído la palabra del Señor, yo traté este tema, ya tiene algunos mesecillos, quizás un año, no lo sé. Pero los discípulos de Jesús, aún en las películas, cuando lo pasan en la tele, antes de Semana Santa o el mero día, ¿a dónde andaban los discípulos? ¿En las fiestas? No. ¿En el cine? Mientras Jesús andaba ahí caminando, predicando la palabra, ¿a dónde andaban los discípulos? Con el Maestro. Con Jesús. Con el Maestro, con su Salvador, con el Señor, con su pastor. No andaban por allá. Estaban atentos a lo que él les enseñaba. Lo seguían. No lo dejaban. Así debe de ser el cristiano de ahora. Seguirlo. Ese es un discípulo. Seguir a Jesús. No tan solamente decir yo creo en Dios. No, no es suficiente. Es ser como Él quiere. Es seguir como Él andaba aquí en la tierra, como Él vivió. Y lo que Él les enseñaba a sus discípulos es lo mismo que ellos dieron a conocer. Ahí lo dice en el libro de Hechos. ¿Cómo anduvieron los discípulos? Predicando la palabra. No porque se fue su Salvador, cada quien hizo lo que quiso, no. Crecieron con el conocimiento que Dios les dio durante ese tiempo que vivieron con Él. Vieron cómo era el Maestro y vivieron como el Señor quería. ¿Sí? Dieron a conocer la grandeza. Crecieron espiritualmente. Y crecer espiritualmente es vivir como Él quiere. Es
Ese es ser un verdadero discípulo. No se estancaron. ¿Conocen la plantita del bonsái? ¿No la conoces, Lucy? Yo no lo conozco. Tú sí, Flor. Sí. Qué hermosa se ve, ¿verdad? Se ve un árbol en grande pero en pequeño, o sea, un Sí, árbol así chiquitito, chiquitito. Hay unos Como- más chiquititos, pero hay unos así. como que si fuera así, un arbolote pero en chiquito. pero en pequeñito. Sí. Esos árboles así se hicieron. Se llama bonsái. Esos árboles o esa plantita, así es, así se quedan enanitos. Sí, y la gente lo quiere mucho porque está muy bonito, la verdad. Eso se pone en el comedor y ¡ay, qué bonito bonsái! Sí, Y es caro, ¿eh? y es caro, cierto, es caro. Entonces, es una plantita muy pequeña que no tiene crecimiento, porque así ya la hicieron. ¿Sí? Cuando los hijos crecen, aquí habemos padres y madres. ¿Sí? Hijos. Cuando el niño va creciendo y no crece, usted se va a espantar, ¿sí o no? Usted se va a preocupar porque dices, pues si mi hijo ya tiene tanto, tan solo cuando gatea, tienen un tiempo, ¿sí o no? Cuando empiezan a caminar, si no empiezan a caminar, usted se preocupa, ¿sí o no? Está enfermo, dice, ¿no? Algo tiene. Cuando el niño está pálido, que no quiere comer, Está empachado. pero usted se preocupa. Pues está empachado, hay que darle remedio. Porque algo está dañando a ese niño. Algo está obstaculizando su crecimiento. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos preocupamos por nuestros hijos en su vida física, así debe de preocuparse el cristiano en crecer espiritualmente. Así. No tiene que estar empachado. No tiene que estar enfermo. Usted llévelo al doctor. Porque entonces algo está fallando ahí. Qué bueno que si son chicos, pues tampoco usted va a esperar a que sea uno de 2 metros, ¿verdad? No, porque pues así es la familia, ¿verdad? Ya eso es genético, pero el niño está creciendo, el niño está sano, muy inteligente, le echa ganas. Así debe de preocuparnos, así tenemos que madurar, así tenemos que crecer. ¿Sí? Vemos que dice Hebreos 5:12. No me quiero tardar, mis hermanos, pero la verdad es un tema un poco extenso, pero no me voy a tardar. Quiero que podamos entender qué es lo que nos habla el Señor, cómo debemos crecer. ¿Qué dice Hebreos 6:12, mi hermano Eulogio? Hebreos 5:12, perdón. Adelante, hermano Eulogio.
Se le olvidaron sus ojitos, hermano. Porque Léalo, hermano. le hablo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque debiendo ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gracias, hermano. Vamos a leerlo. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Les hablé del niño. Cuando el niño está pequeño, pues su mamá lo tiene que... Adelante. Lo leo en traducción en lenguaje actual. Adelante. Dice, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimento sólido, sino que solo toman leche. Ahí está. Como les explicaba, cuando el niño pues nace, usted lo tiene que amamantar, ¿verdad? Ya sea usted le da lechita o compra la leche con biberón, ¿verdad? Entonces, usted no le va a dar una papilla a un recién nacido, ¿verdad? ¿Por qué? Se muere. Se ahoga. Porque no es un alimento para ese pequeño. Pero van pasando los meses y usted le va quitando la leche y usted le va a dar ¿qué? Papilla. Llega a los 9 al año y usted ya le da que un pedazo de carnita bien suave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella tiene dientes. ¿Verdad? Bueno, así es el cristiano. Como leía la hermana y como lo dice aquí, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. O sea, ya no tenemos un año de nacimiento en Cristo. Ya tenemos, unos tienen 2, unos tienen 3, uno apenas va empezando, otros ya tienen 10, 15, 20, 30. Y dice aquí, no lo digo yo, dice aquí, y todavía tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, mi hermano, mi hermana, tenemos que crecer. ¿Sí? No tenemos que recibir la leche. Ya no, porque nos va a hacer daño. Adelante. Porque se vería feo que Lili todavía tomara pecho. Así es. Se vería feo. Y se ve feo en un cristiano, teniendo años y todavía quiera leche en lugar de comida sola. Exacto. Necesitamos comer carne. Necesitamos el platillo fuerte. ¿Sí? Ya no la leche. Debiendo ser ya maestros. Ya podemos salir a las calles a predicar, a regalar folletos.
Ya puede usted venir y cantar. Ya puede usted predicar aquí, no estancarse. Amén, mi hermano. Amén. Porque si no, nos estamos estancando. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Escudriñando las sagradas escrituras. Debiendo ser maestros, instruir a otros. Tenemos que instruir a otros. Tenemos que predicarle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Tenemos que recibir doctrinas más fuertes, o sea, la palabra más fuertes, platillos más fuertes. A veces yo he querido tocar tema un poco fuerte, pero no lo hago, porque yo necesito primero asimilarlo y dárselos. Vamos a ver unos puntos que nos van a ayudar en el crecimiento del cristiano. Lo primero es la oración. Usted tiene que ser un hombre, una mujer de oración. Hermanos, pero si los cristianos tenemos mucho tiempo en el evangelio y seguimos orando 5 minutos, 10 minutos, eso no es orar. No llegó ni aquí. Tu oración tiene que llegar hasta el tercer cielo. Y no es fácil. No es fácil. Tienes que orar. Tienes que ser un hombre, una mujer de oración. Tener una vida de oración. Porque esto es esencial para nuestro crecimiento. Tomar tiempo. Todo tiene su tiempo, como dice el libro de Eclesiastés. Tiempo para trabajar y tiempo para no trabajar. Que Señor, es que hoy me levanté tarde, pero al rato que llegue, Señor, te voy a dedicar un tiempecito. ¿Cuánto? ¿10, 15, 20? ¿Una hora? Es mucho. Mis hijos me decían, ay mamá, no mamá, es que tú te tardas un montón. Porque cuando yo oraba, terminaban dormidos. Es que de verdad, hermanos, Dios nos enseña a orar. Cuando usted empieza a orar, usted agarra un salmo. Aquí vemos a la hermana Lucy, vemos a la hermana Flor, en algún momento el hermano Leobardo, en algún momento el hermano Eulogio. En nuestra casa leemos un salmo. ¿Cuánto se tarda usted para leer un salmo? 5 minutos. Y ahí usted empieza la oración. Entrando por sus puertas, dice, con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Cuando usted empieza a orar, usted le dice, Señor, gracias por este día, gracias por la vida de mi esposo, por la vida de mi hija, por la vida de mi hijo. Señor, gracias por mi familia, por mi mami, por mi hermano. Señor, muchas gracias por tu misericordia, por el sol que hiciste resplandecer. Cuando usted, mi hermano, se da cuenta y solo empezó a agradecer al Señor, ya pasaron más de 15, 20 minutos. Y luego usted va a tardar. Señor, yo te ruego, por favor, ten misericordia.
Mira, Señor, ayúdame en esto. Yo no entiendo, enséñame tu palabra. Enséñame a caminar como tú quieres. El Señor empieza a enseñar a través de su Espíritu Santo. Que su problema, usted empieza a decir su problema. Desahóguese con el Señor. Es con el único con el cual usted va a venir. Porque nadie lo va a poder entender en su situación. Y cuando usted se da cuenta, ya terminó de orar, ya pasó media hora, ya pasó 40 minutos, y usted va creciendo, va creciendo, va creciendo. Porque la base del cristiano es la oración. El estudio bíblico, hablábamos que hay que estudiar la palabra, hay que esforzarnos para no tan solamente leerla, sino escudriñarla y ponerla en práctica. Tercero, debemos caminar con gente sabia. ¿Por qué con gente sabia? Nos habla el libro de Proverbios, hermana Tere, que dice el libro de Proverbios 13:20. Con gente sabia. Debemos caminar con gente sabia, con gente que está buscando del Señor. Proverbios 13. Con gente que va a la iglesia. Con gente que le gusta agradar a Dios. Perdón, Proverbios 13:20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que anda con el sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Ahí está. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Por qué? Porque un necio no va a buscar de Dios. Un necio va a andar en las cosas del mundo. Y el que anda con sabio dice, bueno, yo quiero buscar del Señor. Vamos a la iglesia, hermanita, vámonos, yo me apunto. Vamos a alabar al Señor, vamos a ayunar, vamos, mi hermanita. Porque ahí usted va aprendiendo a buscar del Señor. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser enseñables, que nos enseñen. Tenemos que permitir que nos enseñen. ¿Sí? ¿Y dónde usted va a aprender que le enseñen? ¿Dónde vas a aprender que te enseñen, Josué? Sobre la palabra de Dios. Así es. La iglesia congregándose. ¿Dónde? La iglesia congregándose. En la iglesia, congregándote. Porque hay cosas, como les dije, usted no puede entender, pero Dios usa a otro hermano, a otra hermana, y usted dice, wow, no lo entendía. Qué bien entendí ahora. Prestarnos a que nos enseñen. Amén. ¿Qué dice Santiago 4:6? Santiago 4:6. 4:6, mi hermano. ¿Qué dice mi hermano Leobardo? 4:6, mi hermanito. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces, aunque decimos, bueno, yo cuando predica la hermana Flor o la hermana Lucía o el hermano Leobardo, yo estoy ansiosa de escuchar qué nos va a predicar. Y cuando uno está ansiosa, quiere decir que quiere saber de los demás.
¿Sí? No porque llevemos tanto tiempo, digamos, no, yo no quiero, yo sé ya más que ellas. No, mi hermano, mi hermana, no. Tenemos que ser humildes, como dice aquí, porque es la mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que permitir que nos enseñen. 5. Tenemos que perdonar. Cuando nosotros perdonamos, le dejamos a Dios trabajar en nuestra vida y estamos creciendo. Cuando Dios le dice que tiene que perdonar, usted va creciendo en el Señor. Sí. Porque si usted no perdona, pues es como esa plantita que no va a crecer. Cuando usted perdona, usted le está permitiendo al Señor trabajar en usted. Decirle al Señor, Señor, pues es que me ha hecho tanto daño, yo no lo puedo perdonar. Pero decirle al Señor, Señor, ayúdame a perdonarlo. Ayúdame a perdonarlo. Amén. A medida que crecemos en el conocimiento del Señor, nuestra fe comienza a fortalecerse y nuestra voluntad comienza a alinearse con la voluntad de Dios. A medida que hacemos esto, tenemos que ayunar. La hermana Lucía hablaba hace unos días de lo que es el ayuno. Usted que apenas empieza, hágalo mediodía. Algunos lo hacen así porque pues están enfermos o se sienten mal o están con medicamento. Deja el medicamento un día y póngase en ayuno. ¿Por qué, mi hermano? Los discípulos ayunaban cuando estaban con el maestro, ¿verdad que no? ¿Cuándo empezaron a ayunar? Cuando se quedaron solos. Cuando usted ayuna, no tan solamente es bajar de peso, le ayuda a su organismo, pero tan solo fortalece su espíritu y se debilita su carne. De verdad, mi hermano, se puede, sí se puede. Amén. Y cuando se fortalece el espíritu, usted lo que va a querer es buscar de Dios. ¿Por qué? Porque la carne con el espíritu tiene una lucha viva. Y la carne se tiene que ir para abajo y el espíritu, como dice el canto, hacia arriba. Entonces, cuando usted ayuna, cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, cuando usted la escudriña, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted se pone en ayuno, usted está fortaleciendo su espíritu y usted está creciendo. Dios le empieza a mostrar su grandeza a través de sueños, a través de revelación. Dios le empieza a hablar a su vida. La hermana Rufi siempre nos ha contado que Dios le ha mostrado cosas, ¿sí o no, hermana? Y si ella se pone más en buscar del Señor, Dios le va a mostrar cosas más. Amén, hermanos. Porque a veces queremos que Dios nos hable, a veces queremos que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Señor, yo quiero ver tu gloria así, pero no la vas a ver si estamos estancados, si estamos fríos, si no buscamos del Señor, si no nos esforzamos. Señor, yo quiero ver tu respuesta en mi problema, en mi necesidad. No, pues es que uno se cansa de tanto insistir y dice, bueno, ya me cansé, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. No, mi hermano, usted tiene que crecer.
¿Por qué? Porque a través de ese problema, a través de esa enfermedad, a través de toda circunstancia que esté aconteciendo en su vida, en su matrimonio, en su familia, Dios la está haciendo crecer a usted, la está madurando. Porque Dios quiere que usted crezca y que usted madure. Por eso es que Dios quiere mostrarle su grandeza. Por eso es que decía hace ratito, el ser un discípulo del Señor, no tan solamente es creer, conocer a ese Dios que tenemos. Eso es vivir como Él vivió aquí en la tierra. Imitarlo a Él. Amén. Amén. Por eso es que a medida que crecemos en el conocimiento del Señor, nuestra fe, usted que pide más fe, Dios va a ir aumentando su fe. Porque usted es una mujer o un hombre de oración, de ayuno, de estudio de la palabra. Usted va conociendo aquí sus grandezas. Yo me admiro cuando leo, cuando Dios le muestra a Moisés, cuando hablaba con Moisés, eran los truenos que, como dice, que resplandecían. Que humeaba el ser, humeaba, dice, cuando hablaba. ¿Eso era un símbolo o era físico? Era físico. Era físico. Era físico. Hubo un tiempo apenas, no tiene mucho, como un mes y medio, pero ¿no oyeron ustedes los relámpagos y los truenos? Yo decía, ay Dios mío, por favor, ten misericordia. Hermanos, Dios nos quiere mostrar su grandeza, pero quiere que salgamos del estancamiento, hermana Tere, hermana Anita, hermana Lili. Ya no quiere que sigamos en un estancamiento. Quiere que busquemos a Dios. Porque Dios tiene grandes cosas. ¿Cómo eran los discípulos? ¿Que no oraban por los enfermos y quedaban sanos? Hermano Leobardo. Amén. ¿Verdad que sí? Sanaba los enfermos. Tan solo con su sombra quedaban sanos. Pasaba Pedro y sanaban. Cuando le hablaban a la gente eran 3,000, 5,000, se convertían. ¿Y nosotros? ¿Qué está pasando? Nos falta, mis hermanas, mis hermanos. Queremos milagros, pero no queremos orar. Dios nos está llamando a que dejemos el estancamiento. Buscamos un pastor. Usted podría ser ese pastor. Esa pastora. Aquí hay ministerios, aquí hay dones. Aquí uno puede orar por el enfermo y el enfermo puede ser sanado. Esos son platillos fuertes. Hermanos, despertemos. La gente allá afuera nos necesita. Tenemos que instruir a otros, tenemos que hablarles a otros. Amén. No nos durmamos. Dios habla a través de sueños, a través de visión. Dios le habla. Dios no es mudo. No es mudo, Él habla. Pero
Pero ¿cómo nos va a hablar, hermano? Estamos ahí en el televisor, viendo la novela, viendo los programas. Estamos con la música, cosa que no nos vivifica. Veía yo no sé si fue en YouTube, no sé si fue en Facebook, la verdad no me acuerdo. Veía yo a unos niños, 4, 5, 6, 7, 8, 9, orando. Exactamente. Orando, usted lo vio, ahí está. Chiquita y ya oraba. Las chiquititas orando, Por eso le digo a Lili, mira, adorando a nuestro Dios. Hermanos, ¿en dónde estamos? Hay una muy pequeñita que daba profecías de lo que viene, hablaba. dice que un niño ya era pastor, un chiquito. Yo veo eso, hermano, y yo digo, Señor, de veras, qué vergüenza. Qué vergüenza. Porque nos estamos estancando. Uno por el trabajo, otro por los hijos, otro por el esposo, otros y así. Otro pues no sale. Pero puede orar, Pero puede orar, hermana. puede hablar con Puede Dios. orar, puede decir, Señor, aquí estoy. El viernes que fue la velada que me tocó hace 15 días, hablaba yo de que nosotros, Dios está buscando a hombres que nos pongamos a la brecha. No he terminado el tema, ¿eh? Yo no sé leer, dice la hermana, sí, pero sabe orar, sabe interceder, sabe alabar, puede ayunar. No me diga que no. Podemos hacerlo. No hay necesidad que aquí no vengan y nos digan, hermanos, vamos a ayunar una semana. No. Ahí en su casita, tome su día. Tiempo para orar, tiempo para ayunar, tiempo para leer la palabra, tiempo para estar en la presencia del Señor. Que no es malo hacerlo congregacionalmente, no es malo, es bueno hacerlo, pero es bueno hacerlo en casa también. Así es. Es bueno hacerlo. ¿Qué es una madurez espiritual, hermana Lucía? Madurez espiritual. Porque hablamos del crecimiento. Pues que vas entendiendo mejor las cosas, como Dios nos habla, y pues vas creciendo. La madurez va de la mano junto con el crecimiento. Tú vas creciendo, pero Dios te va madurando en tu fe. ¿Qué tanto confías en Dios? Así, esta me dijo que me ama. Pues vamos a ver si es cierto que me ama. La voy a probar en esto. Lo voy a probar en esto. A ver si es cierto que dice que me ama. ¿Y te sucedió un problema? Y tú seguiste. No, yo tengo que seguir. Yo tengo que continuar porque nadie me da lo que tú me das. Ahí tú estás creciendo. Estás viendo la vida de otra manera. Tu fe, tu confianza. Porque estás orando. Porque estás ayunando. Porque estás escudriñando la Biblia. Porque te estás congregando. Y Dios está fortaleciendo tu fe. Y dices así, pues tengo este problema. Tengo esta situación que no puedo. Pero aquí estoy, Señor, porque yo sé que tú puedes ayudarme. Porque para ti no hay nada imposible. Ahí tú estás madurando. Ahora, la madurez espiritual no tan solo es tener el conocimiento de la palabra,
No, usted puede saber toda la Biblia. Y usted puede venir aquí como yo y decir, no se trata de que tú conozcas. No se trata de que tú lleves años en la palabra del Señor. No, mi hermano, mi hermana. Aquí se trata de nuestro carácter, de nuestros frutos. ¿Cómo estamos madurando en nuestros frutos? ¿Lo estamos dando? Es importante el crecimiento, es importante el escudriñar la Biblia, sí, porque tú vas creciendo. Pero lo más importante es aplicarla a nuestra vida. Dar los frutos. En casa, con los hijos, con la familia y con los vecinos, hermana Telia. Como dice en Gálatas 5, los frutos del Espíritu. Eso es tener una madurez espiritual. No es el que sabe mucho, no es el que tenga mucho tiempo, no. Es el que pone en práctica, es el que demuestra su conducta, su compromiso, su forma de hablar. Porque sí puede tener muchos años y demostrar su conocimiento, pero está actuando mal porque no es maduro, no está siendo maduro, no está practicando lo que Jesús practicaba aquí en la tierra. Debemos crecer, sí, para mantener un equilibrio que no sea intelectual, no es solo conocer, no es solo tener un estudio. Es crecer, como dice Pedro en 3:18, creo que ya lo leímos o no lo leímos. Amén. Es crecer en la gracia, como Cristo. Crecí en la gracia, en la sabiduría, dice, y en estatura. La vida cristiana no consiste en teología. No consiste, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo me voy a la calle a predicar. No, tengo mi diploma. No, mi hermano. Es una vida, es una conducta y es aplicarlo diario. La Biblia es un libro de información, pero también de formación. Un perfecto equilibrio en la vida del cristiano. ¿Saben cuál es? La obediencia diaria a los principios de la palabra de Dios. ¿Cuánto obedecemos a los principios de la palabra de Dios? ¿Cuánto? Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, a sus principios, crece el cristiano y madura espiritualmente. Ya estoy por terminar. San Juan 14:15, ¿qué dice? San Juan 14:15. Quien lo pueda leer, adelante.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Sí, me amas. ¿Cómo dice? Si me amáis, dice. ¿Qué más dice? Si guardáis, digo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Ahí está el crecimiento. Ahí está la madurez. Gracias, hermana Tere. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El indicador correcto de la madurez de un cristiano es el desarrollo, no es tu capacidad, es nuestro carácter. Cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va desarrollando. A través de su Espíritu Santo. Vamos creciendo. Cuando usted no entienda nada, cuando usted no tenga fuerzas ni para orar, cuando usted diga yo no quiero ayunar, pero es necesario, dígale al Espíritu Santo, por favor ayúdame. Quiero orar, pero no tengo fuerzas. Quiero ayunar, pero la verdad no quiero que me haga daño. Cuando usted se lo pida al Señor, el Señor a través de su Espíritu Santo lo empieza a hacer en su vida. Se lo digo porque yo lo he hecho. Yo lo he hecho. A veces cuando me voy a orar, yo le digo, Señor, la verdad no sé ni qué decirte, pero me puedes ayudar a través de tu Espíritu Santo. Y de pronto empiezo a orar, hermanos. Y es el fluir de la presencia de Dios. Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios 3:1? Y con eso termino, hermano. Tengo más que darle de verdad, pero con eso termino. Hermana Lucía, ¿lo puede leer, por favor? Del 1 al 2. Es así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros, si así dice, ¿verdad? Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta ahí. ¿Cuál es el obstáculo que impide el crecimiento del cristiano? El apóstol Pablo les decía a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Por qué no eran espirituales? Eran carnales. Porque eran carnales. Porque no buscaban a Dios. Como niños, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía.
Porque aún dice, en el versículo 3 del capítulo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ese era el obstáculo. Eso era lo que impedía a los corintios. Estaban maduros, creían, porque quizás tenían los dones, tenían mucho tiempo, pero eran carnales, eran niños, no demostraban la madurez que tenían, no demostraban, como dice Gálatas, en el capítulo 5, ¿qué dice Gálatas? Con eso termino. Gálatas, capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 14 dice, ¿ya lo tienen? Amén. Ayuden ahí a mi hermano Leobardo, por favor. ¿Qué, hermana? 5, versículo 14. Lo vamos a leer hasta el 25. Vamos a tratar de entenderlo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo andaban los corintios? Carnales. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esta carne es bien engañosa, hermano, hermana. De verdad. Porque aun cuando hace frío, pues ¿para qué se va a levantar uno? Y luego cuando tenemos ahí una comidita, menos vamos a ayudar. Yo creo que más porque vas a comer lo que vas a... Y esta carne está pidiendo. Te aseguro que cuando no ayunas o no tienes eso en tu corazón, es cuando más quieres comer. Amén. Tremendo, hermano. Por eso es que les digo, la carne con el espíritu tiene una lucha viva. Pero dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo las leyes. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A lo que yo quería llegar, el 23 dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Leámoslo todos, ¿qué es? Gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos
a otros. Eso era lo que pasaba con los corintios. Por eso es que el apóstol Pablo no les podía hablar como espirituales. No les daba una vianda sólida, porque todavía eran niños, porque andaban en la carne. Entonces, el andar en la carne nos impide crecer y madurar en las cosas del Señor. Nos impiden, es un obstáculo, es un estorbo por el cual usted no puede orar, porque la carne está arriba. Y el Espíritu, aunque dice, yo quiero orar, yo quiero que tú ores, no lo hace porque la carne está dominando al Espíritu. Y eso es terrible. No es fácil, hermanos. Por eso es que cuando le dijeron algunos que seguían a Jesús, le dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Pero el Señor les dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Sí podemos, ¿cómo de que no? Hay que humillarnos ante nuestro Dios. Y lo que tú tengas y lo que yo tengo, con lo que tú batallas y con lo que yo batallo, Dios nos puede ayudar. Darnos la sabiduría, darnos el entendimiento y salir de ese estancamiento. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hasta ahí termino porque todavía